Mentes del Mañana, bienvenidos a un nuevo video sobre aprendiendo física. En esta oportunidad hablaré sobre el tema de fluidos, parte 1. Conocer y enriquecernos más del tema de fluidos, debemos conocer que en la naturaleza la sustancia se encuentra principalmente en tres fases. Como sabemos, son sólida, líquida y gaseosa. Los sólidos, por su parte, presentan un volumen y una forma definida, debido a la disposición de sus moléculas y a que presentan poca movilidad, porque las fuerzas de enlace intermolecular son suficientemente grandes para vencer la tendencia a la deformación, debido a la fuerza de gravedad y a otras externas. Sin embargo, los líquidos, las fuerzas de cohesión son pequeñas. Debido a ello, las moléculas tienen mayor movilidad y adoptan la forma del recipiente que los contienen, manteniendo su volumen definido, en este caso el agua, que es un líquido universal. En cambio, un gas no tiene volumen ni forma definida, debido al movimiento caótico de sus moléculas, ya que las fuerzas de cohesión entre ellas son bastante débiles. Ahora veamos este primer problema. Nos dice que Judith tiene un cubo mágico, cuya arista mide 13 centímetros. Ella sumerge la mitad del objeto en un líquido, cuya densidad es de 0.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Dice, ayuda a Judith a determinar la masa de su cubo mágico. Sabemos, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por lo que debemos recordar esto. También que el peso es igual al empuje y el volumen de un cubo está determinado por su arista al cubo. Entonces, sabiendo que el volumen es igual a la arista al cubo, entonces vamos a hallar el volumen del cubo mágico. En este caso sería 2197 centímetros cúbicos. Ahora hallamos la masa del cubo. Para ello nos vamos a basar en el principio de Arquímedes. Como sabemos, Arquímedes fue un gran científico, un gran inventor. El principio de Arquímedes es el principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado. En este caso, el peso es igual al empuje. Entonces decimos que la masa por la gravedad va a ser igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces acá se iría la gravedad, se simplificarían, por lo tanto nos quedaría que la masa es igual a 0.9 gramos sobre centímetros cúbicos, que viene a ser la densidad, lo que por 10.098.5 centímetros cúbicos es el volumen. Por lo tanto, nos sale que la masa es igual a 988.65 gramos. Ahora vamos a ingresar a este siguiente simulador que los estaré dejando en la descripción del video para que ustedes también puedan divertirse. Nos encontramos en este siguiente simulador. Vamos a realizar las siguientes operaciones. Aquí en este simulador tenemos una pesa de 200 gramos y aquí también tenemos como una especie de balanza, un medidor de peso, y aquí también tenemos estas pequeñas balanzas, y aquí tenemos una fuente que nos va a ayudar. Nosotros queremos saber cuánto va a ser el volumen sumergido de este bloque, entonces vamos a bajar esta parte de aquí y como podemos observar tenemos el valor de 170 gramos, y aquí si cliqueamos podemos ver que nos da la densidad, que dice que este bloque está hecho de aluminio, por lo cual su densidad es de 2700 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad del agua, que conocido por dato que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y que el área del bloque es de 6 centímetros cuadrados y su altura de 4.6 centímetros. Por lo tanto, para hallar el volumen es necesario saber tanto el área como la altura. Por lo tanto, sale que el volumen es 74 centímetros cúbicos. Entonces, como ya sabemos los datos que nos dan que este bloque está hecho de aluminio, entonces decimos que el volumen sumergido del bloque es de 170 centímetros cúbicos, empezando en la ecuación.
por lo que el agua desalojada es de 30 gramos o de 30 centímetros cúbicos. Ahora vamos a resolver el segundo problema. Nos dice que Laura se pregunta si la presión varía o es igual en 3 vasos con agua, por lo que ella decide comprobarlo vertiendo agua en 3 vasos diferentes hasta que todos tengan la misma altura de 27 centímetros. Entonces, como podemos observar, debemos recordar que la densidad del agua está dada por 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y también debemos recordar que la presión manométrica va a ser igual a la presión hidrostática, que esto es igual a su vez la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Ahora, sabiendo la fórmula sobre la densidad manométrica, que es igual a la densidad hidrostática, representada por esta ecuación, y aquí también podemos utilizar los 3 diferentes vuelos de vasos que tiene Laura, y que una altura de 27 centímetros de estos vasos que contienen agua en su interior. Entonces vamos a hallar la presión para el primer vaso A, que es este modelo de acá. Entonces, sabiendo la densidad hidrostática, decimos que la densidad del agua es igual a 1000 por 9.8, que es la gravedad, por 0.27, en este caso metros, ya que es 27 centímetros, es igual a 0.27 metros. Por lo tanto, no va a salir que para la presión B, para la presión C va a ser la misma densidad, ya que tanto la gravedad como la densidad del líquido es la misma. Entonces podemos llegar a la conclusión de que al emplear la fórmula y desarrollarla, se observa que la presión en los 3 recipientes son iguales. Es decir, se cumple la paradoja de la hidrostática. Esto quiere decir que la presión no solamente depende de la profundidad por debajo de la superficie del líquido, y es independiente de la forma de los recipientes que lo contienen, pues el recipiente no influye. La presión va a ser igual en los 3 vasos. Vamos a entrar a este siguiente simulador, en el cual vamos a demostrar esta paradoja hidrostática. Entramos en este simulador donde vamos a comprobar y demostrar la paradoja hidrostática. Tenemos 3 recipientes, como podemos observar. Ahora vamos a vertirle acá, seleccionando, cliqueando este botoncito verde, y como observar que está llenando de agua. Y aquí también podemos cliquear este botoncito de aquí, medio una esfera color celeste, y podemos ver que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces decimos que la presión va a ser igual para ambos. ¿Cómo es eso posible? Pues ahora vamos a reemplazar este siguiente vaso y vamos a verterlo de agua. Y listo, la altura es la misma, y como puedo observar que también nos da la misma, nos indica el mismo valor en la balanza. Ahora cambiamos con este siguiente, vertimos y va acá, y podemos observar la balanza nos da el mismo valor para los 3. Por lo tanto, la paradoja hidrostática cumple eso. Decimos que todos los puntos de un mismo líquido en reposo y que se encuentran a un mismo nivel soportan la misma presión hidrostática. Ahora nos encontramos en este tercer problema. Nos dice que se tiene un pozo de 3 metros de profundidad lleno de miel, cuya densidad es de 1420 kilogramos sobre metro cúbico. Sabiendo que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, determinar el valor de la presión atmosférica. Debemos recordar también que la presión manométrica está dada por la siguiente fórmula, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y en este caso la presión absoluta nos dice que de este pozo es de 142.936 kilopascales. Y esta densidad o presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahora, sabiendo esta fórmula de la presión absoluta, entonces vamos a hallar la presión atmosférica. Sabemos que el bloque, su altura es de 3 metros. Entonces solamente vamos a reemplazar, y como nos dan por dato que la presión absoluta es de 142.936 kilopascales, entonces vamos a reemplazar que esto sería igual a presión atmosférica más 1420 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del líquido, que en este caso es la miel que está conteniéndose aquí en este pozo, por la gravedad, que es 9.8.
metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que sería 3 metros. Entonces, reemplazando, nos saldría que en esta multiplicación 41.748 pascales. Pero como nos está dando el valor en kilo pascal, entonces como sabemos que un kilo es igual a 1000, entonces al dividir obtendríamos 41.748 kilopascales. Ahora vamos a pasar a restar y por lo tanto nos sale que nuestra presión atmosférica vale 101.188 kilopascales. Ahora vamos a pasar al simulador para poder comprobar nuestros datos obtenidos. Ahora nos encontramos en este siguiente simulador, donde podemos observar que tenemos una especie de caño o de tubería donde va a ingresar el agua o el líquido, y aquí tenemos como una especie de salida de caño, y también tenemos como 4 opciones, pero nosotros nos vamos a basar en esta primera opción para resolver y demostrar nuestro problema. Como se encuentra el líquido en agua, entonces nosotros vamos a vertirlo, vamos a abrir todo y está lleno. Nos dice que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, pero nosotros lo queremos en miel. Pero también tenemos la opción de poder ponerlo en gasolina, agua o miel. Y listo, ahora vamos a utilizarlo para miel, siendo su densidad de 1420 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad va a seguir siendo la misma, la dejamos por defecto, que es 9.8 metros sobre centro al cuadrado. Y nosotros vamos a calcular la presión absoluta, que es la que encuentra en la parte acá inferior. Entonces nuestra presión absoluta es de 143.042 kilopascales. Y si nosotros queremos saber cuánto es la presión atmosférica, entonces solamente jalamos esta parte de marcador de la presión y por lo tanto nos sale que nuestra presión atmosférica es de 101.323 kilopascales. Con la siguiente parte del simulador también podemos comprobar lo que es la paradoja hidrostática, que ya ha sido demostrado en un simulador anterior. Los líquidos que contengan la misma densidad se van a encontrar en una misma altura. Como podemos observar, todos tienen miel y se encuentran en una misma altura. Y también podemos quitarlo la miel si deseamos. Y podemos agregar en caso miel. Y como observar, se distribuyen tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Por lo que no importa la forma que tenga el recipiente, el líquido se va a distribuir para ambas fuentes, para ambos recipientes de una manera igual, equitativa. Ahora vamos a trabajar con este siguiente simulador, que también los estaré dejando en la descripción del video, para determinar y para poder saber y conocer la conversión de unidades de presión. El simulador es súper sencillo y súper aplicable para poder comprender sobre la conversión de unidades de presión. En este caso tenemos un manómetro, como podemos observar, un inflador, y tenemos en las unidades de PSI, que quiere decir los sistemas de presión. También tenemos IN.HG, que viene a ser pie de mercurio. En la parte de esta gráfica, esta tabla, tenemos pascal, tenemos sistema de pascales o también kilopascal, que es la parte de rojita. Tenemos pie de mercurio, milímetro de mercurio, bar, barímetro, atmósfera, y también tenemos torricelli o kilopondio sobre metro cuadrado. Entonces, para aplicar este simulador tenemos dos opciones. Tenemos en la parte izquierda y en la parte derecha con el inflador. Si le damos aquí el botoncito verde para iniciar, ya está cargando nuestros valores. Y si no le damos parar, podemos observar las diferentes medidas. Entonces, si queremos comparar, diríamos que menos 4112 kilopondio sería igual a menos 302.478 torricelli, o también que menos 40.327 pascales sería igual a menos 0.398 atmósfera. Si podemos seguir corriendo, y como podemos ver, está disminuyendo aquí la presión. Veamos con el uso del inflador. Vamos a paralizar esta parte, vamos a reiniciarlo, resetearlo. Y ahora, si queremos, podemos darle la opción del ojito, que quiere decir podemos observar dentro del inflador, o si queremos no, vamos a darle a queremos observar. Entonces
Damos aquí, que puedo observar cuando uno infla, obviamente que jalamos esta especie de palanca y luego vamos a estar regresándolo. Y aquí con esto dan signos positivos, si podemos observar. A diferencia de acá queda de una manera negativa, que estamos sacando aire o estamos sacando presión. Y si vamos a paralizarlo, entonces vamos a hacer una pequeña comparación. Entonces tenemos de que 0.680 bar o barímetro es igual a 20.091 pie de mercurio. Y así este simulador nos va a ayudar a poder hacer o a poder comprender las conversiones de las unidades de presión. En este simulador vamos a tratar de demostrar el principio de la prensa hidráulica. Ahora tenemos este siguiente simulador, que es un tipo de jeringa, y aquí podemos hacerle girar en esta parte celeste como esta bolita de acá, y vamos a observar, vamos a girarlo. Este tipo de jeringa, como podemos observar, acá tiene un émbolo y una especie de esfera. Aquí vamos a tratar de demostrar el principio de la prensa hidráulica, que al aplicar una fuerza va a salir una presión 1, y esa presión va a ir a todas las paredes y va a salir con la misma velocidad. Entonces acá con esta opción vamos a aplicar una fuerza. Como puedo observar, ya está dispersándose todo el líquido y listo. Vamos a regresarlo o resetearlo. Y sí, y si queramos podemos darle vuelta, ver cómo todo el líquido se va esparciendo por todos los huecos que tiene esta jeringa. Entonces, ¿qué podemos decir de este simulador o qué podemos deducir? Debido a la movilidad de las moléculas que componen los líquidos, estos tienen la capacidad de transmitir las presiones que se ejercen sobre la molécula. Cuando el émbolo que se aplica una fuerza, como ya hemos hecho, al aplicarle una fuerza cualquiera, como podemos observar, las moléculas cercanas tratarán de ser comprimidas, pero en los líquidos y sólidos. Cuando tratan de ser comprimidos, actúan grandes fuerzas de repulsión entre los átomos. Por ello es que la presión ejercida se transmite por todas las moléculas, en este caso por todos los orificios, llegando así hasta la base de este globo, el agua por los agujeros en diferentes direcciones. Como podemos observar, pues este fenómeno se presenta en todos los líquidos. En conclusión, podemos decir que un gas o un líquido transmite la presión que es ejercida sobre ellos con igual valor y en todas las direcciones. A esta afirmación se le conoce como el principio de Pascal. Ahora, con este último simulador voy a tratar de explicar sobre el elevador hidráulico. En este último simulador tenemos una especie de prensa hidráulica o elevador hidráulico, que tenemos a un automóvil sobre una especie de émbolo gigante, y aquí una especie de palanca o gata, como suelen utilizarlo en los centros mecánicos. Ahora vamos a jugar con este siguiente simulador. Entonces, para ello vamos a darle clic en esta parte verde, y como podemos observar está bajando una especie de sólido, una especie de metal de forma cilíndrica, o como podemos decir, un émbolo con una especie de diámetro menor y aquí un diámetro mayor. También podemos cliquear en esta parte azulita de acá, y como observar tenemos una especie de reglas donde nos va a indicar la distancia que ha bajado esa especie de émbolo, y que tenemos que la presión 1 va a ser igual a presión 2, donde está representado por esta siguiente fórmula, que la fuerza 1 es directamente proporcional a su área, del mismo modo la fuerza 2 también es directamente proporcional a su área. Y sí, pues nos dice que el área 1 es de un diámetro cuadrado y la fuerza aplicada es de 1 newton. A diferencia que la parte 2 o émbolo 2 lo vamos a llamar, que su área es de 15 diámetros al cuadrado y su fuerza 2 aplicada es de 15 newton, que en este caso está de una forma vertical hacia arriba. Ahora, con este automóvil vamos a ejercer una fuerza por unidad de área, ya que sabemos sobre que la presión 1 va a ser igual a presión 2 por fórmula. Vamos a cliquear aquí en este botoncito verde, y como podemos observar ya está bajando una especie de gata o una especie de palanca. Entonces, si acá aumentamos, podemos ver que acá aumenta la velocidad y el automóvil está subiendo. ¿Por qué se da esto?
pues vamos a analizarlo. Diciendo, se ejerce una fuerza por unidad de área para poder aumentar la presión en el fluido o en el contenido, y posteriormente esa presión ejercerá una fuerza de salida, que es esta la parte de acá, parte de inicio y parte de salida, en el lado en el que se encuentra el vehículo proporcional al área de ese pistón. Esta es la fuerza inicial y esta va a ser la fuerza final. Les decimos que la prensa hidráulica es una máquina mediante la cual se utiliza la ley de la proporcionalidad entre las presiones y las áreas, como está aquí indicando esta primera parte de la simulación, en el cual consiste en una esencia de dos cilindros. Acá una parte cilindro 1, cilindro 2, o cilindro pequeño y cilindro grande, provistos de los cuales correspondientes émbolos y unidos por un tubo transversal. Para emplear el aparato deben estar ambos cilindros y el tubo que les une llenos de agua o de aceite. Esto sería una especie de aceite, porque no creo que sea una especie de agua. Pueda ejercerse y poder demostrar esa fórmula, no debe tener ningún contenido de aire. Las válvulas son unos cierres automáticos usados en las conducciones de líquidos o gases y destinados a permitir el paso del fluido en un sentido e impedirlo en el sentido opuesto. Pueden ser cónicas, esféricas o de chapa. Por ejemplo, esta válvula de aspiración evita el retorno, se encuentra aquí. Va a evitar el retorno de este líquido, para que así pueda subir esta presión de acá, presión 1 y la presión 2. Aplicaciones de prensa hidráulica se dan en diferentes ocasiones o en el caso de la vida real. Por ejemplo, en todas las operaciones industriales que requieren grandes presiones se emplea prensa hidráulica. Por ejemplo, para elevar grandes cargas, en este caso este automóvil, para ensayar la resistencia de cadenas, calderas de vapor, entre otras, y para estrujar ciertos frutos. Y bueno, mi mente es del mañana, espero que les haya gustado esta parte 1 de fluidos en Aprendiendo Física. Y si les ha gustado, no olviden dejarme un like, suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bye bye.